Bienvenido, público presente. El proyecto de lanzamiento latinoamericano les da la bienvenida a la segunda sesión del proyecto Reflexionando sobre la educación prohibida, el cual lleva por título Repensando la pedagogía y la opinión. Y antes de presentar a la profesora, voy a pasar a leer un texto introductorio, un poco explicando lo que es este proyecto. Dice: actualmente, producto del proceso de globalización, impulsado mayormente por los Estados Unidos, se genera una realidad socioeducativa en la que no existe un proyecto tal que involucre a la región latinoamericana como un sector cultural definido, sino que enmarca en lógicas de competencia mercantil. En este sentido, para lograr generar este proyecto, corresponde primero estudiar y analizar las distintas realidades socioculturales existentes en cada pueblo, para de esta manera comenzar desde esa base a forjar un modelo, de cierta manera autoeducativo, en el que la identidad latinoamericana sea su eje de trabajo. La finalidad de esta iniciativa es principalmente trabajar temas enfocados a una nueva forma de repensar América Latina, entendiendo que los análisis que se han hecho desde la tradición europea y también desde nuestra misma tierra no corresponden a la realidad que se vive en la región, siendo uno de estos la educación y sus problemáticas. Comprendemos además que la educación es un proceso de importancia fundamental para lograr un mayor desarrollo de las libertades del individuo, así como su capacidad de reflexión, de crítica y de desarrollo como persona. En esta ocasión nos acompaña la profesora Claudia Carrasco. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella es magíster en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Investigación Intercultural Latinoamericana, con mención en Educación por la Universidad de Valladolid. Profesora. Gracias. No será necesario. Bueno, hola a todas y todos. Primero, las gracias. Siempre como que tenía tener la oportunidad de dialogar con distintas personas. En su mayoría ustedes son estudiantes, ¿no? ¿Sí? ¿Hay puros estudiantes acá o hay profesionales? ¿Estudiantes? Bueno, hola. Ya, cuando a mí me invitaron, me dijeron, yo tengo que tomar el control, entonces para mí fue un poco difícil que me dijeran, no, puedo hablar de lo que quiera, yo así, pero ¿cómo? Que necesito tener algo de claridad, como que quiero hablar. Entonces, cuando me invitaron acá, me dijeron que lo que nos convoca es particularmente poder desarrollar como el pensamiento latinoamericano de Paulo Freire. Entonces me gustaría decir como hartas cosas y un poco como también trabajar con ustedes como contando una historia en relación con Freire. Para eso me gustaría saber primero si ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de leer o de revisar algunas cosas de él y qué es lo que saben. Entonces estoy tirando la pregunta después. Es poco en general lo que se alcanza a hablar de Paulo Freire, en general, más que lo que se puede hablar en algunas clases, por ejemplo, de currículum o de evaluación en torno a lo que son los diferentes paradigmas educativos. Nunca se alcanza a profundizar, como a trabajar, ¿no es cierto?, a aplicar, por decirlo así, lo que es la pedagogía de Paulo Freire, el carácter de la liberación, ¿no es cierto?, de carácter revolucionario que tiene como su visión educativa, jamás se alcanza como a notar con eso. Por lo menos no nosotros, en mi historia. ¿Y el resto? Yo soy alumno de la Escuela de Psicología, no tengo clase de nos pasaron en teoría social, nos pasaron a Paulo Freire. ¿En qué curso vas? En Liceo Mayor. El próximo año nos vemos. El próximo año nos vemos. Ya. Resulta que nos pasaron cartas para quien decide educar. Cartas a quien pretende enseñar. Claro, a quien pretende enseñar. Nos pasaron por calificación y estudios universitarios, creo. Y hablaba principalmente de ¿cómo se llama? De que
de que en Latinoamérica, bueno, aparte de que el currículum está como definido y todo eso, y que por ejemplo en Brasil pues querían hacer, no me acuerdo, pero querían hacer un puente que invirtiera en educación y que en realidad la educación pasa a segundo plano. Por ejemplo, en el ejemplo de Brasil, porque él es de Brasil. Sí. ¿Sí? Y eso nomás. ¿Alguien más? El fascista intentado, eso es todo lo que como que cosas que yo no le daría sentido cuando tenía como 17, ahora tengo 17, y lo que me dio la atención es que plantea un modelo educativo extremadamente sofisticado a nivel ético. Creo que se puede aplicar, pero creo que la gente tiene que ser la otra. Yo creo que se tiene que empezar a trabajar, pero creo que ser el cualitativo que él propone es demasiado grande. Demasiado grande. Creo que es uno de los otros costos para que la gente se vincule con la ética. Y si no va a funcionar otra cosa, porque creo que un sistema que él propone, si un sistema tan éticamente tan sofisticado, donde todos los integrantes tienen que ser partícipes activos del proceso educativo, primero yo creo que empezar a hacer cargo desde la molécula misma, desde el individuo, ya sea niño, adulto, viejo, pero tiene que ver con finalmente cada integrante de esa comunidad educativa se tiene que hacer cargo de ese proceso junto con otros, si no va a funcionar. Y de hecho creo que el capitalismo, creo que la gente, es decir, a mí me encantaría que viviéramos un socialismo mundial, pero la gente se llega al sistema y con suerte resiste éticamente hacerse cargo de sí mismo, y ni siquiera el sistema exige que nos hagamos cargo de los demás. Yo creo que el socialismo es un salto que da más allá, porque no solamente tienes que hacerte cargo de ti mismo, sino tienes que hacerte cargo de los demás. Y Paulo Freire llega al mismo principio, nada más que a la educación, a un nivel éticamente más elevado. ¿Alguien más? ¿Ya estamos al principio entonces? A ver, Freire es de Recife, del norte de Brasil. Recife, y particularmente en el norte de Brasil se concentra la población más pobre de Brasil. Y eso ha sido así históricamente, ya, porque es en el norte de Brasil, que en Bahía, que es parte del norte de Brasil, está la mayor población negra de Brasil. Entonces, Recife particularmente es una población, en ese entonces sobre todo, dedicada a la agricultura. Y Freire, estando en ese contexto, estudia Derecho, él es abogado, estudia Filosofía. Y en eso conoce a su primera señora, que era lo que hoy día entenderíamos como una profesora normalista. No sé si saben lo que son los profesores normalistas, que estudiaron en escuelas normales, que son bien antiguos. Escuelas normales ya no existen, dejaron de existir hace muchos años. Entonces son profesores bien mayores, ya que son profesores de educación básica, que se formaron en un periodo corto de tiempo y tenían mayor formación práctica. Entonces cuando él se casa con su señora, empieza a vincularse con el tema pedagógico. O sea, él no hubiera entrado al mundo de la educación si no hubiese sido por eso. En eso, él empieza a trabajar en los temas pedagógicos, profundamente motivado en realidad por esta motivación original de su señora, ¿no? Como normalista y como profesora rural, y empiezan a formar como ciertos talleres para aprender a leer y escribir, los que él después termina llamando círculos de la cultura. Freire lo que hace es que empieza a convocar sobre todo adultos analfabetos, en una época en que Brasil, hasta el día de hoy, Brasil sigue teniendo una tasa de analfabetismo importante, pero una época en donde era brutal la tasa de analfabetismo de los adultos, y empieza a trabajar con adultos analfabetos en procesos de lectoescritura. Cuando empieza a trabajar con ellos, lo que empieza a darse cuenta es que estos campesinos, al aprender a leer, aprenden además, junto con aprender a leer y juntar letras, empiezan a interpretar su propio mundo, empiezan a interpretar su realidad, a poner un nombre a las cosas que les pasaban. Entonces, ahí lo que termina por descubrir Freire es que la lectura es un camino hacia leer el mundo, que aprender a leer no es aprender a juntar sílabas, que aprender a leer es aprender a leer el mundo en el que estamos, aprender a interpretar el mundo en el que estamos.
Desde ahí en adelante y con el tiempo genera todo un dispositivo de aprendizaje de la lectura, que está vinculado con el aprendizaje del contexto en el que están ubicados los sujetos. Entonces, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo con los agricultores de Brasil es que vivían en condiciones de extrema explotación. Eran, por ejemplo, agricultores que debían trabajar la tierra de los patrones y para poder trabajar esa tierra debían vivir también en los predios en los que se trabajaba. Entonces tenían que pagar arriendo del lugar en el que vivían. Imagínense lo que significa estar viviendo por un sueldo que era muy pequeño, y de ese sueldo tenían que pagar el arriendo del lugar en el que vives, más la alimentación tuya y de tu familia. Entonces muchos salían para atrás. O sea, finalmente lo que terminaban pagando por arriendo y alimentación a sus patrones superaba lo que recibían de sueldo. Porque los contratos se firmaban con la huella digital o con una cruz, y se asumían como firmados. Entonces, en la lectura de esos contratos acompaña un proceso de lectura de las condiciones de posibilidad que dan origen a aquello que estás leyendo. Desde allí entonces Freire empieza a trabajar en la idea del sujeto, de cómo estamos entendiendo el sujeto. Freire era demócrata cristiano, de los antiguos demócratas cristianos además. Era humanista, un buen humanista cristiano, y como buen humanista cristiano tenía fe en el ser humano. Lamentablemente desde el punto de vista de género suele hablar del hombre, aunque pide disculpas después en un texto. Y habla en una idea también bien marxista, comparte con Marx la idea de que el hombre nace libre, y por lo tanto todo aquello que lo aleje de esta libertad con la que nace se convierte en una relación de opresión. Desde ahí entonces él empieza a vincular esta experiencia de aprendizaje de la lectura en adultos analfabetos con la idea de que el ser humano nace libre, y empieza a generar un planteamiento teórico que termina por construir acá en Chile, cuando él es exiliado de Brasil, por el golpe militar de Brasil. Una cantidad importante de gente se vino a Chile en ese momento, porque en Chile estaban pasando otras cosas. Estamos hablando de fines de los 60. No sé si ustedes saben qué pasaba en los 60 en Chile. El gobierno de la democracia cristiana. De la antigua democracia cristiana. Estaba Frei Padre desde el 65, que genera la primera gran reforma en educación. Esta reforma en educación contempla reforma en distintos ámbitos, el precursor de la reforma agraria también. Y Freire se viene a apoyar la campaña de alfabetización en el contexto de la reforma agraria. Entonces llega con el gobierno de Frei Padre y termina yéndose también por dictadura acá, no se fue exiliado. Con el gobierno, termina trabajando fuertemente en el gobierno de Allende. Es acá en Chile en el 69 donde Freire escribe Pedagogía del Oprimido, que es como el fundador de sus ideas. Ahora, Pedagogía del Oprimido es un muy mal texto para comenzar la lectura de Freire, porque es un texto escrito en difícil. Es una de las pocas cosas que hay autores que escriben difícil y autores que escriben en fácil. Y Freire parte escribiendo en difícil. Freire parte escribiendo de una mirada muy filosófica, además. Entonces, lo que trabaja finalmente en Pedagogía del Oprimido es la concepción ontológica, que está a la base de su teoría. Y sienta las bases también para la idea de la concienciación. Entonces, cuando Freire llega a Chile, se viene con toda su familia, empieza a trabajar de forma más masiva y de manera como más general el tema de la alfabetización, desde su experiencia en Recife, en el norte de Brasil. Y desde allí entonces genera como una campaña de alfabetización que lo que buscaba era aumentar los procesos de toma de conciencia. Freire inventaba palabras, entonces lo llama concienciación. Muchos cuando han traducido del portugués al español lo han traducido como concientización. La teología de la liberación habla de concientización, pero esa que es parte de la traducción. Si lo dijéramos en portugués, la traducción más cercana sería concienciación. El ejercicio de concienciación implica, como dice la palabra, tomar conciencia. ¿Pero tomar conciencia de qué? Tomar conciencia de las condiciones en las que se generan determinadas prácticas, para desde allí tomar decisiones autónomas. Cuando Freire habla de la libertad, porque finalmente todo su desarrollo tiene que ver con la dicotomía entre libertad y opresión. Y cuando habla de la libertad, no está hablando de cualquier libertad. De hecho, en Pedagogía de la Autonomía se encarga de hacer la distinción entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Y cuando habla de libertad, se refiere a la libertad en términos de la capacidad de tomar decisiones. Tomar una decisión, así como diríamos teóricamente informados, o sea, tomar una decisión
a conciencia de todo lo que implica esa decisión y de los orígenes que tiene esa decisión, es ser libre. Y Freire cree que el ser humano nace libre. Entonces cree que el ser humano nace capaz de tomar decisiones y capaz de tomar conciencia del origen de esas decisiones. O sea, si yo tengo hambre, por ejemplo, y digo que ya quiero ir a comer al McDonald's, que yo tenga hambre y que lo primero que me nazca sea decir que quiero ir a comer al McDonald's, tiene que ver con una serie de condiciones de reproducción que están fuera de mí y que al mismo tiempo yo sostengo. Como buen marxista, Freire era dialéctico y creía en la dialéctica y por lo tanto creía en la relación individuo-social. Que yo diga quiero comer en el McDonald's y que tome la decisión efectivamente de agarrar el auto, ir hasta Viña, hasta San Martín, pasar por el Automac y pedir un McDonald's, tiene que, o sea, para tomar esa decisión, para que esa decisión sea libre, yo tendría que tener claridad, primero de que yo vivo en Valparaíso, y por lo tanto puedo pensar en la idea de comer en el McDonald's porque está en Viña. Si yo viviera probablemente en Chiloé, ni tengo hambre, no vendría acompañado de comas que ir al McDonald's. Que quiera ir al McDonald's a comer papas fritas y una hamburguesa, con esos pollos sin cabeza que aparecieron un tiempo en internet, que decían que iban al McDonald's, y con ese queso tan plástico, ¿no? Que yo diga eso, también tiene que ver con una serie de campañas publicitarias que McDonald's ha activado. Y yo tendría que estar consciente de que mi decisión de ir al McDonald's tiene que ver con que vivo en Valparaíso, porque he estado influenciado, entonces, y aceptado la influencia de estas campañas publicitarias, de que efectivamente el sabor a la grasa me parece más agradable que el sabor a las verduras, pero tendría que estar consciente de todas las condiciones que generan esa decisión. Y una vez que esté consciente de todo eso, puedo tomar la decisión si realmente quiero ir al McDonald's. O sea, en general no tomamos decisiones libres. En general tomamos decisiones alienadas, decisiones que están determinadas por estos contextos. Entonces, la apuesta de Freire en la concienciación era que tomáramos decisiones libres. Porque si uno va siguiendo un libro lógico y el ser humano nace libre, entonces el ser humano va a buscar tomar decisiones que no estén determinadas por contextos alienantes. Entonces, eso es como por espontaneidad. Y en esto Freire siempre fue súper enfático en diferenciar Latinoamérica de Europa, y sobre todo Estados Unidos, pero en esa época particularmente Latinoamérica y Europa. Los europeos hablan de emancipación, casi todos los europeos hablan de emancipación. Habermas, por ejemplo, que es como de los que mejor acuña el término de emancipación, lo define como un proceso de autorreflexión que por el carácter social del individuo se vuelve social. O sea, esta liberación, esta capacidad de ser autónomo respecto de las estructuras que nos someten, para los europeos es un proceso individual y que como somos seres sociales se vuelve social. Por eso Freire no habla de emancipación, y habla de liberación y habla de concienciación, porque Freire dice que nuestra historia nos obliga a que el proceso de tomar conciencia sea colectivo. En Educación como Práctica de la Libertad, Freire trabaja toda la historia de Brasil particularmente, que es uno de los países que es el mejor emblema de Latinoamérica porque es el país más torturado por la esclavitud. Cuando hace este análisis de la historia de Brasil, Freire llega a la conclusión de que todos los procesos de liberación que hemos vivido en Latinoamérica han sido colectivos y que nosotros no podemos ser vistos bajo la lupa de Europa porque Europa no fue colonizada. Y nosotros sí fuimos colonizados y logramos liberarnos en parte, ¿no?, de esa colonización, o al menos de sus elementos más desgarradores, que tenían que ver como con la esclavitud, o distintas formas de esclavitud. Frente a eso, entonces, nosotros como latinoamericanos no nos podemos pensar libres si no es en el colectivo. Y por eso no debiésemos nunca hablar de emancipación en Latinoamérica. Se podrán emancipar los europeos, se podrán emancipar los gringos, pero nosotros no nos podemos emancipar, nosotros nos liberamos. Nos liberamos en la medida en que podemos tomar conciencia de las decisiones que tomamos. Y así como nos hacemos libres. Lo interesante de Freire es que este proceso de liberación incluye tanto al opresor como al oprimido. O sea, el proceso, porque la relación de aquel que te oprime, aquel que dificulta tu posibilidad de ser libre, la vocación ontológica de ser más, como lo llama Freire, es también un particular tipo de oprimido. Solo que probablemente no se ha dado cuenta. Todos nosotros, en todas nuestras acciones cotidianas, seríamos opresores y oprimidos a la vez.
No solo porque establecemos relaciones de opresión con otros y relaciones de oprimido con otros, sino porque cuando establecemos una relación en la que somos opresores, nos estamos oprimiendo a nosotros mismos. Porque recuerden el principio fundamental acá, que el hombre nace libre. Entonces, si yo atento contra la libertad de otros, estoy atentando contra la libertad de mí misma. Porque estoy atentando casi como contra la libertad de la especie, ¿no? En ese ejercicio, el proceso de liberación siempre parte del oprimido, nunca del opresor. La participación no se pide, la participación se toma. El currículum no se construye, un currículum crítico no se construye desde figuras de poder, solo se puede construir desde aquel que esté más oprimido. Por eso grandes revoluciones en Latinoamérica han ido de la mano de los estudiantes, ni siquiera de los profesores, porque son el último escalafón en la dinámica de reproducción de opresión. La única revolución posible en la que nos habla Freire parte siempre desde los oprimidos. La única posibilidad que tiene el opresor de tomar algún nivel de conciencia y liberarse es darse cuenta de que es oprimido. Si no, no se libera. Si el opresor se logra dar cuenta que en realidad es otra forma de oprimido más, solo desde esa posición es que puede establecer una relación de liberación. Y en eso vive empático. Yo creo que cuando uno está como comenzando la lectura de Freire, una buena recomendación es leer un libro que es cortito y súper amable. Se llama El Grito Manso, que es una recopilación de distintas conferencias que da Freire, en donde en 40 páginas se resume como todo. Es como así, Freire para principiantes, ¿no? Así como es. Porque de verdad que es un compendio de todas las conferencias como más importantes, más relevantes, nos tocó con los mejores temas. Y allí, por ejemplo, una de las conferencias tiene que ver con el proceso de lucha. A mí es un libro que me gusta precisamente por eso, porque como son conferencias, es como de lo más amable que escribe. El proceso de lucha para la liberación, porque Freire dice que la libertad no tiene sentido si no se lucha por ella. Lo dice en Pedagogía de la Autonomía. Si uno no lucha por la libertad, entonces no hay libertad posible. Y para luchar por la libertad, lo que termina diciendo en una de las conferencias que se grafican en El Grito Manso es que es necesario reinventar la lucha. Freire empieza a escribir en los 60. Estamos en el 2012. No podemos imaginarnos la misma lucha que se planteaba en los 60 hoy día, porque es otro enemigo, es otra realidad, otro contexto. La pedagogía del oprimido estaba dirigida a un oprimido más evidente. Hoy día los procesos de opresión son más sublimes, los procesos de esclavitud son más sublimes. Por eso decía que medianamente hemos superado la esclavitud, no al menos su forma más desgarradora. Desde ahí entonces Freire se muere en el 97, entonces tuvo la oportunidad también y trabajó en África, en Estados Unidos, y termina volviendo a Brasil. Y termina volviendo a Brasil a los cúpulas de poder. Freire termina trabajando en el Ministerio en Brasil, el Ministerio de Educación. Y desde allí hace propuestas sobre todo en formación de profesores, la formación de pregrado, de los profesores de la universidad. Y desde allí es que termina escribiendo y termina en esta conferencia dando a entender que él dice, la lucha no se acaba, se reinventa. Así se llama una de las conferencias de Grito Manso. Y es porque la invitación a luchar por la libertad debe ser una invitación permanente, pero las formas de lucha son las que deben ir cambiando. Y se deben ir creando nuevas formas de lucha dependiendo de las nuevas tiranías contra las cuales no se van enfrentando. En eso hay como ciertos clásicos, ¿no? Como ciertos conceptos clásicos de Freire. El tema de la educación bancaria, que tiene que ver con esto de entender al estudiante como un depositario de conocimiento, ¿no? Y uno como que le arroja el conocimiento dentro de la cabeza para que queden todos ahí guardados, que tiene que ver con la posición del estudiante y que tiene que ver sobre todo con la capacidad de generar autonomía del profesor. Esto que decías, por ejemplo, de que todos participan de igual manera, no es tan así. Cuando Freire escribe Pedagogía de la Autonomía, que es un libro que lo escribe exclusivo, o sea, lo escribe pensando, uno de sus últimos libros, y lo escribe pensando para profesores. Un conjunto de saberes, lo llaman saberes prácticos para docentes. Es un conjunto de saberes como mis consejos hacia los profesores que se están formando. Por eso es uno de sus últimos libros. En Pedagogía de la Autonomía tiene uno de los capítulos que da cuenta sobre la relación de libertad, autoridad y autoritarismo. Y construye la figura del docente como una autoridad.
plantea que la única posibilidad de que en un contexto de aula existan procesos de libertad, entendiendo la libertad como la toma de decisión autónoma, es que el docente efectivamente sea una autoridad para los estudiantes. Y esa es la distinción entre lo que es autoridad y autoritarismo y lo que es libertad y libertinaje. Plantea que las libertades terminan en una conciencia, como plantea, que es ética. O sea que las libertades individuales no existen, y que por lo tanto lo que existen son libertades colectivas. Eso significa que el límite de tus propios impulsos está dado, digamos, por la libertad del otro. Y por el que medida efectivamente es el bien común aquello que nos invita, que nos convoca. Y por su lado, que el docente debiese transformarse en un asesor para el proceso de toma de decisiones, y al mismo tiempo permita que las decisiones puedan ser autónomas por los estudiantes. Y que esa es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Porque un asesor es alguien que te aconseja, sin embargo tiene que darte el espacio para que la decisión última sea tuya como estudiante. Y esa es la construcción de autoridad. Un buen asesor, un buen consejero es aquel que no solo ofrece buen consejo y te ayuda a tomar conciencia de las condiciones que hay detrás de tus decisiones, sino que es también que posibilita que efectivamente tú puedas tomar todas las decisiones. Versus el autoritarismo, que estaría encarnado en aquel que toma las decisiones por ti. Entonces, los niveles de participación en el aula, desde la propuesta que Freire le hace a los profesores directamente, incluye roles diferentes. Y es el docente encargado del diseño curricular. Es el docente encargado de facilitar un contexto que permita que los estudiantes tomen conciencia de las condiciones que hay detrás de las decisiones que van tomando. Entonces sí, efectivamente el tema de la participación es importante, pero son roles distintos. Y en eso Freire es enfático en invitar a los profesores a no olvidarse de su rol y no dejar atrás el rol protagónico que les corresponde dentro de la clase. Bueno, porque puedo estar ahora hablando de Freire, entonces vamos a ver, ¿cuánto se llama? Dar paso como a la actividad, ¿no es cierto?, de discusión, a larga lo que se plantea en ¿no es cierto?, el proyecto de reflexionando sobre la educación prohibida. ¿No? Si bien es cierto, se plantea el comienzo de la exposición de la profesora, pero ¿no es cierto?, como nosotros como futuros profesores, lo importante de esta sesión es que se dé la reflexión. Así que vamos a dar paso para que todos tengamos experiencia, ¿no es cierto?, como futuros profesores, como profesores, así que dan las palabras abiertas. No sé por ejemplo, a mí lo que me gustaría como compartir con el grupo de los presentes es como la condición de educación bancaria, ¿no es cierto?, a pesar de que como el enemigo cambiado, ¿no es cierto?, como decía usted, como planteada, parecía decir que no ha cambiado tanto, como esa visión, como instrumental acerca de los estudiantes. Lo que pasa es que, a ver, nosotros, yo siento que nosotros estamos súper enfrascados acá en Chile, ¿ya? Que es bien curioso, por ejemplo, como muchos movimientos sociales en el resto de Latinoamérica miran nuestra historia como ejemplo. A mí eso me parece curioso, mínimamente curioso, así como por decirlo suavecita, ¿no? A mí siempre me da la impresión que este es un país sin historia. Yo tengo 32 años, tampoco es que haya vivido en los 70 ya, pero es impresionante cómo pareciera ser que no tenemos historia, no tenemos memoria histórica, porque hay grandes proyectos, ha habido grandes proyectos a lo largo de nuestra historia, algunos más públicos, otros más clandestinos, que dan cuenta de experiencias, por ejemplo, que son súper contrarias a la educación bancaria. Yo he tenido tuve la oportunidad de estar en Argentina, de estar en Uruguay y de estar en Brasil, y es súper interesante, y llega a la envidia, la claridad que tienen los otros países latinoamericanos de lo que pasó en Chile entre el 60 y el 73. Tienen más claridad que nosotros mismos hoy día, de lo que pasó en nuestro propio país. Y toman esa experiencia como ejemplo de muchos movimientos que ellos mismos levantan. O sea, en Chile tuvimos entre el 65 y el 70
todo un movimiento vinculado con, o sea, todo un movimiento que era capaz de vincular las distintas reformas a los distintos sectores con educación. Tuvimos entre el 70 y el 73 movimientos de profesores súper potentes. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los talleres de educadores. Los talleres de educadores pueden revisar, ya que aquí hay varios que se están formando como profesores, creo que debieran consultar periódicamente la revista Docencia, que es la revista del Colegio de Profesores. Independientemente de si sientan afinidad o no con el Colegio de Profesores, esa es una buena revista. Está en digital, no se mete a la página del Colegio de Profes y puede cliquear la revista Docencia. Yo lo digo porque en el 2010 se le hace una entrevista a Rodrigo Vera, para aquellos que quieran como tener una lectura así como rápida de lo que estoy hablando. Hay una entrevista a Rodrigo Vera que se le hace en el 2010 en la revista Docencia, en donde resume esto, de los talleres de educadores. Era un movimiento parecido a lo que en su origen fue el movimiento pedagógico del Colegio de Profesores. Digo su origen, porque esto se ha cambiado un poco en la historia del movimiento pedagógico, vinculado con procesos de capacitación permanente entre los mismos profes. Pero no era cualquier capacitación. La educación en términos nacionales entre el 70 y el 73 era explícitamente ideológica. O sea, las bases, así como si uno mirara hoy día el marco curricular y viera las bases curriculares para la educación, se encuentran como con los principios de la educación. Esos principios de la educación en el 70 fueron declarados como principios ideológicos marxistas. Así fueron declarados. La educación tenía esa finalidad. Tenía la finalidad de promover una ideología de izquierda. Y por lo tanto, los profesores eran formados como constructores de los procesos de conciencia crítica en los estudiantes. Que no es el pensamiento crítico del que hablamos hoy día, que es cognitivo. Ya, sino conciencia crítica en los términos de los que recién hablaba, en términos hegelianos. Los profesores eran formados para eso. Entonces, profesores que ya estaban en el sistema se empiezan a organizar entre ellos y empiezan a establecer como jornadas de trabajo para poder formarse continuamente sobre formas de trabajo, sobre metodologías de trabajo que permitieran desarrollar esa conciencia crítica en los estudiantes. Fue súper potente. Por supuesto, termina en el 73. Por las razones que yo me imagino que todos conocen. No se sabe cómo un golpe militar, 73, que mira correr, no se sabía cómo un golpe militar en 73. Lo interesante es que ese movimiento se reconstruye a sí mismo. Y en la década de los 80, entre el 80 hasta más o menos como fines de los 90, que continúa, en la década de los 80 se reconstruye bajo el nombre de Talleres de Educación Democrática. Son conocidos como los TED. ¿Han escuchado hablar de los TED? ¿De qué cosa? Los TED, Talleres de Educación Democrática. Los talleres de educación democrática, que vienen de la experiencia de los talleres de educadores del 70-73, eran estos mismos gallos que se habían juntado durante estos 3 años a armar estas jornadas como de perfeccionamiento mutuo entre los mismos pares formándose para desarrollar conciencia crítica. Se vuelven a organizar en los 80 en plena dictadura y de forma oculta, de forma clandestina, lo denominan este movimiento como talleres de educación democrática en dictadura. Lo que buscaban era promover la misma conciencia crítica de la que hablábamos entre el 70 y el 73 con la intención de formar generaciones que tuvieran instalada la idea de la democracia clandestinamente. Yo conozco profesores, por ejemplo, que estuvieron en los 80 y que formaban parte de los TED, que decían que el leccionario del libro de clase, y en el libro de clase uno tiene que poner qué es lo que hizo en la clase, no se tiene que completar. Entonces decían que mentían, descaradamente mentían nomás. Entonces eran como reconocidos dentro de los colegios, ¿no? por la cobertura curricular, qué sé yo, y finalmente hacían otras cosas en clase. Que estuvo muy vinculado con el movimiento de la Asociación Gremial de Trabajadores de Educación, la JET. ¿Tampoco saben qué es la Asociación Gremial? Ya, si hay algo de lo que yo digo, ustedes saben, me interrumpen. Ya yo voy a partir entonces, supuesto, que hay muchas cosas históricas que no manejan. En el 73 no solo se acabó los sindicatos de profesores, se acabaron todos los sindicatos. Hasta el 73 los profesores se organizaban en sindicatos. Esto que yo les contaba del 70 y el 73, que eran profesores organizados en los talleres de educadores, se organizaban fundamentalmente desde sus representantes sindicales. Los profesores tienen una historia de sindicalismo en el cuerpo. Ya, esa es su identidad.
Por eso el colegio de profesores actúa como un sindicato finalmente, ¿no? Un gran sindicato que negocia. Ya, me moriría de felicidad por ver al colegio de psicólogos negociando alguna cosa. ¿Ya? Los profesores se organizan con su historia y identidad sindical. Entonces en el 73, por decreto único, al día siguiente, el 11 de septiembre, de hecho, se eliminan todos los sindicatos, también el sindicato de profesores. Entonces los profesores no encuentran nada mejor que organizarse a través de una agencia, una asociación gremial, digamos, la alternativa al sindicato. Acto seguido, por supuesto, la dictadura obliga a los profesores a crear el colegio de profesores. El colegio de profesores tiene su origen en dictadura, fue creado por el gobierno militar para someter a los profesores. Se obliga a que todos los profesores se inscriban en el colegio de profesores y estaba gobernado por las Fuerzas Armadas. Entonces los profesores iban en paralelo, ¿no? Obligados a participar del colegio de profesores y con esta asociación gremial en paralelo, en donde podían articular todas sus ideas como contraculturales y democráticas contra la dictadura. Por eso se asesinaron a tantos profesores además, y fueron los más resistentes en la dictadura, fueron los que más se organizaron. Entonces, lo que nosotros tenemos, bueno, todo esto en el 85, los profesores entre el 85 y el 87 terminan desarmando esta asociación gremial porque se toman el colegio de profesores. A mí eso me parece muy interesante identidad, particularmente como una identidad docente, porque los profesores han sido la única profesión en este país que ha logrado como en plena dictadura construir espacios democráticos, de la propia institucionalidad, como dentro del mismo sistema, porque es como bien curioso. El 85 los profesores llaman a elecciones democráticas, de verdad. Y el 85 se toman el espacio del colegio de profesores. Y por eso terminan desarmando esta asociación gremial. Y todas las iniciativas sindicales que tenían desde antes del 73 las abocan sobre el colegio de profesores. Que del 85 en adelante empezó a ser castigado. Pero logran construir una institución que fue creada para someterlo. Bueno, esto termina, estos talleres de educación democrática siguen formando, siguen sacando boletines y todo el cuento como hasta finales de los 90. La mayoría de las personas que trabajó en eso se encuentran hoy día trabajando en el PIE, que es el Programa de Investigación Interdisciplinaria en Educación, que tiene las mejores investigaciones paritativas en educación en Chile, y en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, en la Escuela de Pedagogía de la Academia. Ahí están hoy día, así como trabajando. Y algunas personas, por ejemplo, Ricardo ahí trabajando para la UNESCO, por ejemplo, como una organización internacional. Movimiento que termina desarmándose. Y termina desarmándose en gran parte porque lo que tenemos en los 90 es una consolidación de un modelo que se empezó a gestar en los 80. Entonces, yo no sé si es que nuestra historia, o sea, si es que en realidad tuvimos educación bancaria, ¿sí? Y eso no ha cambiado, o nos cuesta reconocer esos cambios en nuestra propia historia. Por ejemplo, en la década de los 90 hubo una reforma súper potente en Argentina. No duró mucho por lo típico, ¿no? Por temas presupuestarios, pero fue una reforma nacional en Argentina. Y los tipos encargados de llevar a cabo esa reforma nacional en Argentina estuvieron vinculados sobre todo con Rodrigo Vera, que era uno de los líderes de los talleres de educación democrática en Chile. Entonces, todas las metodologías de trabajo vinculadas con la investigación protagónica, con pedir la relación crítica y teoría, que son metodologías para trabajar en aula con los estudiantes, terminan implementándose en Argentina. O sea, supone que Chile termina la dictadura y uno que ansiosamente podría esperar no que esto se masificara, que eso, y nadie los pescó y terminan trabajando en el país al lado. Entonces, a mí un poco lo que me da la sensación es que la propuesta de Freire es que la libertad se toma, no se entrega, la participación se toma, no se entrega, y por lo tanto siempre tiene que ir de parte de los oprimidos. Desde allí entonces había más participación efectivamente cuando estaban más claras las condiciones de dominación, que fue la época de dictadura. Hay un autor que se llama Oxon, lo prometo que se llama así, que habla de la paradoja del gobierno autoritario. Entonces plantea cómo cuando terminan los gobiernos autoritarios se desatan los movimientos sociales. Entonces eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Y que finalmente estos últimos 10 años han sido años de reconstrucción social, del tejido social, que estuvo roto por mucho tiempo. Entonces, ya, educación bancaria, está por ahí nomás. Y está por ahí nomás también porque hasta el propio discurso neoliberal trata de venderla como no bancaria. O
ustedes creen que el constructivismo es democrático. Si creían que el constructivismo era democrático, estaban equivocados. Porque muchos de ustedes se enojen conmigo después. ¿Han leído las bases de la reforma que dan origen a que el constructivismo esté incluido en el currículum? Lean San Cristian Cox, ¿ya? Que es uno de los pensadores de la reforma curricular, sobre todo, la gran reforma que comienza en el 97 en Chile. Todos los escritos de Christian Cox comienzan igual. Todos comienzan diciendo que estamos en las... Esto lo tienen que escuchar. Estamos en la sociedad del conocimiento. La sociedad donde estamos con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Han escuchado eso? Es como súper típico. La información de profes como que le dan harto el tema de la sociedad del conocimiento. Y que el profesor, frente a este nuevo estudiante, que emerge así como que sale de la sociedad del conocimiento, los profesores ahora tienen que ser mediadores. Y ya uno no tiene que transmitir contenido. Digo, con que no hubieran aparecido los computadores, seguíamos transmitiendo contenido. Esta es como la idea. Entonces, como que el profesor ahora tiene que ser un mediador y tiene que trabajar en capacidades cognitivas, no en la transmisión de contenido. ¿No es una familia como lo que estoy diciendo? Este trabajo en las capacidades cognitivas y no en los contenidos, uno podría pensar como, qué linda la reforma, ¿no? Porque entonces se está oponiendo a la idea de educación bancaria, porque no espera que los profesores transmitan contenido y rellenen la cabeza de los mismos contenidos, sino que ellos, los mismos niños, sean capaces de buscar sus contenidos. Lo que hay detrás de esa lógica es la idea de conocimiento como un supermercado. Sigue siendo la educación como un bien de consumo, en donde lo que se busca es que los estudiantes sean formados como buenos consumidores de conocimiento, porque todo puede ser susceptible a consumo. Desde ahí entonces los estudiantes como buenos tienen que ser hábiles en la selección de los conocimientos que van a poder consumir. Y entonces pareciera ser que el conocimiento es neutral, porque no hay conocimientos que transmitir, ¿no? Entonces no hay ideologías vinculadas con el conocimiento. Y entonces tenemos como el polo opuesto de la educación bancaria. Por eso que yo decía que el tema de la educación bancaria, por ejemplo, es un clásico, pero es un clásico que hay que actualizar, ¿no? Porque ya la educación bancaria no tiene que ver exclusivamente, como en los textos originarios de Freire, con la transmisión de contenido. Hoy día es un poco más complejo que eso. Disculpa, estaba hace un rato. Sí, con respecto a lo que habláis recién, con respecto a que exista la posibilidad de poder buscar uno mismo o cada individuo el conocimiento, incluyendo en la formación de eso sí es un aspecto de libertad en la vida. No está atado a una inducción por parte de algo externo. Ya, pero es que depende. Mira, hay un gallo, no sé si ustedes lo han leído, que se llama Rogers. Carlitos Rogers. Gringo y está muerto. Rogers, por ejemplo, habla sobre la libertad y creatividad en la educación. Rogers tiene, a mi modo de ver, el descaro, pero otros estarían de acuerdo con él. A mi modo de ver, tiene el descaro de decir que la pedagogía, que la educación para la libertad de la que él habla, es la pedagogía de los niños Freire. Él es norteamericano, es humanista, y ahí tiene una mirada bien peculiar sobre la educación. Era psicólogo también, por eso no le suena mucho. Y su vinculación con educación estuvo relacionada en realidad con, era como casi una clínica trasladada al espacio escolar, y porque el tipo hacía clases en la universidad que se empezó a meter en el tema de educación, pero trabajó antes en el tema de educación. Y él planteaba, por ejemplo, que los estudiantes debían ser libres, y debían ser libres de elegir y de tomar decisiones. En la misma lógica no podría pensar bien. Él dice que la libertad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones autónomas. Rogers también dice que la libertad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones autónomas. El punto es que Giroux, por ejemplo, Henry Giroux, que es sociólogo y es profesor de historia canadiense, hace un análisis crítico de esa mirada de Rogers. Y yo voy a citar autores porque los otros que se me ocurrió a mí. Entonces, cuando yo no cito a nadie, me ocurre a mí. Soy de repente cosas las ideas de su original. Entonces, cuando Giroux cuestiona a Rogers, lo que hace es cuestionar precisamente esta idea de la libertad. Porque la libertad de la que nos habla Freire no es la libertad de elegir, por ejemplo, qué jeans me voy a comprar. La libertad de la que nos habla Freire es acercarnos a nuestra esencia, nuestra condición ontológica del ser inacabado, como lo llaman, el ser más
de liberarnos con los otros y de alejarnos de las alienaciones. Si yo, por ejemplo, estoy en un... Rogers publica una carta que manda una profesora del sexto grado, como sexto básico. En la carta, la profesora de sexto grado le cuenta una experiencia súper rogeriana, que es como si Rogers en una clase, en donde ella manda a la punta del cerro los contenidos curriculares en ese momento y se preocupa de que cada estudiante estudie y siga el camino que más le plazca. Entonces hay estudiantes, por ejemplo, que quieren aprender de mecánica, hay estudiantes que quieren aprender de ciencia, hay estudiantes que quieren uno de los principios básicos del humanismo, que la motivación es intrínseca, pero cada uno se motiva por la cuestión que se le da la gana, ¿no? Pero la motivación, todos estamos motivados a aprender qué, aprender cada uno. Y entonces los estudiantes podían decidir efectivamente los conocimientos en lo que querían profundizar. Lo que Giroux le cuestiona desde la pedagogía crítica a Rogers es que si ese proceso de decisión no es un proceso acompañado por otro proceso, ¿no?, de facilitación, de toma de conciencia de las condiciones que dan origen a tu elección, entonces puede ser un proceso de decisión alienado y que puede tener incluso consecuencias de reproducción social. Porque el hijo del mecánico puede querer aprender de mecánica, el hijo del médico puede querer aprender ciencia. Y el problema no está en que el hijo del mecánico quiera hacer de mecánica y el hijo del médico quiera hacer de ciencia. El problema está que cuando el hijo del mecánico simplemente dice que quiere aprender de mecánica, ¿qué es lo que está detrás de la decisión que está tomando? Y entonces, ¿a qué sociedad estamos colaborando? Si lo que está detrás, por ejemplo, es que cree que va a ser mecánico como su papá, cree que en realidad no va a poder entrar a la universidad, por ejemplo, o cree que él está dispuesto para los saberes prácticos porque no tiene cabeza para saberes teóricos. Si no hay un proceso que acompañe, que es lo que lleva a que tomes esas decisiones, entonces lo más probable es que estemos reproduciendo un determinado orden social. Entonces yo simplemente genero en mis estudiantes la capacidad de seleccionar contenidos en términos cognitivos, ¿no? O sea, como determinar cuáles son los contenidos centrales, los contenidos secundarios, cuáles son las fuentes más importantes de conocimiento, y el estudiante va a buscar el conocimiento que quiera, lo más probable es que se mueva dentro del mismo campo de producción cultural de origen. Y por lo tanto terminemos reproduciendo la sociedad de clases tal y como está determinada. Entonces, el proceso de toma de decisiones debiese tener lo que Freire llama la autoridad pedagógica, que es que asesor, que acompaña y que sea capaz de tomar conciencia. Cosa que tu decisión final sea efectivamente la decisión final, luego que conozcas como el escenario completo. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué sería la elección algo así como a lo que hay detrás? A lo que se pide por la Constitución, lo que implica y su origen, es como para atrás y para adelante. ¿Cachai? Antes de tomar una decisión uno debería tener claridad de por qué estoy tomando esa decisión y no otra. Y qué va a pasar después que yo tome esa decisión. Y si sabiendo eso quiero continuar con esa decisión, la decisión es libre. Porque muchas veces tu decisión puede cambiar si es que te das cuenta efectivamente de por qué quieres tomar esa decisión, por qué estás tomando esa decisión. Luego, haciendo el link, partiendo del principio de que todo lo que según Freire, según Marx. Y que por lo tanto, si tú tomas conciencia de eso, de todos los elementos que están involucrados, para atrás y para adelante, o sea, de su origen y su implicancia, tu decisión va a ser libre. Que tomando en cuenta que el colegio, los liceos, las universidades no las universidades no, pero los colegios y los liceos son aparatos ideológicos del Estado. Entonces el docente si posee la autoridad de guiar al alumno, de hacer que elija, quizá ese guía va a estar contaminado, quizás no contaminado, pero quizás va a tener su ideología propia que va a querer poner a los alumnos. Quizás el alumno le va a pedir, no sé, quiere saber un poco de historia de Chile, quizás le va a contar la historia de O'Higgins Cedre, y no O'Higgins que está sepultado arriba del estacionamiento del Ministerio de Defensa, o no sé, o la historia de Arturo Prat. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el docente podría desligarse de toda su ideología anterior? ¿Y cómo podría el docente hacer como lo que pretenden los filósofos y de la ciencia, que pretenden hacer como más objetivo la historia? O sea, no sé si lo entiendo. Sí. Sí, porque yo al comienzo también tenía la noción de que
el rol del docente era como de transmisión ideológica del Estado, pero si bien se da una visión como bien estructuralista, porque también, justamente lo que se había dicho ayer, en una conferencia aquí mismo, de hecho ayer a la misma hora, del mismo día, era sobre el rol que tiene ¿cómo se llama? Como el inconsciente, o sea, el currículum oculto, que se da dentro de la relación que tiene el profesor con los estudiantes dentro del aula, que es lo que se intenta transmitir. Es como el trasfondo de la realidad que se intenta transmitir, porque por una parte tú podías estar diciendo ya ciertas fechas, ciertos acontecimientos, ciertas visiones del mundo, pero dependiendo de la realidad que se da dentro del entorno, se queda otra cosa, totalmente diferente, y que está alejada de esa visión como estructural, de la transmisión como ideológica. Tú tienes al menos dos ideologías dominantes dentro de una sala de clase. Tienes efectivamente la educación, la escuela es una institución social. Como buena institución social, su función social es reproducir ideología, en este caso del Estado. En este caso del Estado, porque hay otros países en donde se reproduce ideología de otros aparatos, no necesariamente del Estado. En este país, una buena parte de la ideología que se transmite en la escuela es del Estado y de la Iglesia. ¿Ya? Como buena institución social está creada para eso. ¿Ya? Pero a diferencia de otras instituciones sociales, como la familia, o de otras instituciones, como los hospitales, en la escuela pasan muchas cosas. El mismo autor que hablaba hace un rato, el Giroux, hace un cuestionamiento, de hecho, a las teorías de reproducción social. Y una de ellas es la teoría de reproducción del Estado como poder ideológico. Y por eso el Estado se plantea así como un poder hegemónico, ¿no? Porque es una ideología como si no hubiera ideología. Es una ideología como si fuera neutral, como si no existiera otra. Pero tú quieres al menos convergiendo la ideología del Estado presente sobre todo en la planificación curricular, y tienes la ideología del docente convergiendo en el diseño instruccional, que es la planificación de la clase. ¿Cachai? Y cuando se comunica el currículum oficial con el diseño instruccional, se comunica con los interlocutores que están entre medio, que son los estudiantes. No hay conocimiento neutral. El conocimiento no puede estar desideologizado. Y por lo tanto, en el llamado que hace Freire no hace un llamado a un conocimiento neutral, ni a una posición neutral del docente. Jamás podría serlo. Freire hace un llamado a la explicitación de la posición ideológica del docente. Porque solo desde allí es posible entrar en una conversación de distintas ideologías. Y que la ideología no se convierta en hegemonía. Porque el problema no es la ideología. El problema es presentar una ideología como si fuese la única posible. Porque eso es un problema, porque eso es una práctica de dominación. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, qué es lo que hace nuestro currículum? Define democracia, por ejemplo, en los planes y programas de historia, desde la democracia representativa, que es la que tenemos nosotros. ¿Cachai? Y hay un montón de otros tipos de democracia. Sin embargo, la que se insta a pasar en el currículum, es a trabajar con los estudiantes, es esa democracia. Entonces, nosotros tenemos para bien y para mal libertad de enseñanza. En el diseño instruccional, como se le llama al diseño de la clase misma, en la planificación del aula, uno como profe puede efectivamente trabajar el contenido curricular que está siendo requerido, que es el del... Porque además tienes que trabajar la cobertura curricular, haciéndolo a través de eso, en parte, en gran parte. Por tanto, tienes que trabajar el modelo de democracia representativa, que nadie te obliga a trabajar sobre eso. Y uno puede efectivamente promover que los estudiantes vayan, hagan entrevistas con sus padres, a ver cuáles han sido las formas de democracia, las formas de participación social que ellos recuerdan, ¿cachai? Y trabajando con eso. Yo, por ejemplo, hago clase en el PETA, que es la Católica, que es el programa de niños talentos. Y el ramo que yo hago se llama Actores Secundarios, que es la historia de los movimientos de estudiantes secundarios en Chile. Y gran parte de la reconstrucción histórica del movimiento de estudiantes secundarios se construye así. Pero cada chicos van a ver chicos, son de medio. Y tienen que ir a entrevistar a cuánto tatita y a muchos encuentros reconstruyendo precisamente estas distintas formas de participación. Para desde ahí viendo entonces cómo se construye la historia del movimiento. Y eso no significa que yo no tenga mi postura. Y ellos la conocen, yo puedo ser explícita y clara en eso, pero tiene que ver con la posibilidad de converger las ideologías y ponerlas sobre la mesa. El trabajo de explicitación ideológico es un trabajo de publicidad. Y el docente debe ser capaz de transparentar esa posición ideológica.
Porque el docente no hay que tomar las decisiones por el estudiante, porque es autoritarismo. Porque el docente que representa la autoridad, aquel que es capaz de mostrarle, de acompañar al estudiante en el proceso de toma de decisiones libres. Y hace rato no, aquí era más o menos el tema de cómo Paulo Freire llega a una síntesis de la noción kantiana de libertad. Con la síntesis marxista, obviamente, todo en un sistema dialéctico, de que hay oprimidos y opresores, todo articulado por el eje del poder. Pero claramente eso de reivindicar la figura del profesor. Claramente el gran problema de los sistemas dialécticos es que siempre hay una tesis y una antítesis. Y siempre hay una síntesis superadora, que sea de Platón, Hegel, Marx, lo que critica Nietzsche y el tema de no sé si tengan tan marcado el tema de un antipoder, porque el tema que necesariamente tiene que ser una cúpula grande por el poder, o pueden ser micropoderes y microresistencias como dice Foucault. De hecho, hablando del tema de una reproducción de un modelo, por ejemplo, si en este caso si el profesor se toma como un pseudo pedagogo, que era el pedagogo que acompañaba el modelo, o sea, que acompañaba la estudiante de la academia, por así decirlo, también puede influir en el estudiante, pero necesariamente con la noción de libertad que debe conciencia de las condiciones de posibilidad racionales y materiales. También podría ser una resistencia del poder, por así decirlo, articular del Estado, y poder hacer resistencia también con el alumno incluso, porque hablar la noción de no del antipoder, sino del despoder, con la noción de Derrida, de reconstrucción, para no caer en el juego de los sistemas dialécticos. Y digo que también que cae en Paulo Freire, oprimido de opresores, y eso lo articula el poder. No puede haber una deconstrucción incluso de esto. pero en Freire la noción de oprimido y de opresor es en sí misma, o sea, la dialéctica de Freire llega incluso al proceso de subjetivación del oprimido y del opresor. O sea, un poco lo que explicaba hace un rato, ¿no? Las múltiples posiciones del oprimido lo hacen ser al mismo tiempo también un opresor. De otros, de sí mismo en alguna medida, o sea, algunos no. Un poco la invitación de Freire es que aquí no hay víctimas. No hay víctimas porque el ser humano tiene una función que es activa en su propia opresión. Y por lo tanto, esta función activa tiene que ver con cómo vamos alojando al alojamiento del opresor, ¿no? Cómo alojamos al opresor en imaginario dentro de nosotros. Y por lo tanto, cómo nos vamos relacionando con él dentro de nosotros hacia afuera. Cómo lo vamos identificando, cómo lo vamos personificando. En eso, la idea... Porque, a ver, no hay pedagogo crítico que no lea Foucault. No existe pedagogo crítico que no lea Foucault y que no reconstruya parte de su teoría. Y no a cualquier Foucault, además. Ya también depende del pedagogo crítico y el año en el que escriba que Foucault leyó. Freire está en todos los libros pidiendo perdón por algo que escribió en el libro anterior. ¿Ya? Y aunque Foucault no lo hace, uno cacha como su esquizofrenia cuando lo lee entero. Pues, ¿no? Como que no puede ser el mismo tipo, ¿cachai? Que escribió. ¿Ya? Entonces, Freire es explícito. Freire va pidiendo perdón, libro tras libro. Es súper interesante. Cuando Freire escribe Pedagogía de la Esperanza, lo subtitula Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. ¿Cachai? Porque dice, voy a pedir perdón por todo lo que en realidad quise decir y no supe decirlo en pedagogía del oprimido. Freire es un tipo, así como Foucault, que hay que ir leyendo como de comienzo a fin en términos históricos, ¿cachai? Porque se va pidiendo perdón a sí mismo de adelante hacia atrás. Y termina compartiendo con Foucault la idea no solo de la micropolítica del poder, sino la idea de la construcción del sujeto. ¿Cachai? Que finalmente lo que Foucault nos permite avanzar en la fuera del pensamiento, ¿cachai? Lo que nos permite avanzar hacia este espacio de resistencia. La idea, y un poco conectado con lo que tú decías al comienzo, ¿no? De que no son solo los grandes mecanismos de poder los que nos someten, sino los individuos los que sostenemos todos estos mecanismos de poder que nos someten. Y en eso Freire lo que comparte es la idea de que el poder no subyuga. Por eso que es la idea como el último Foucault. El poder no subyuga, el poder construye. ¿Y qué es lo que construye? Construye sujetos sujetados.
¿cachai? Construir sujetos sujetados a una dinámica que los mismos sujetos construyen. Entonces, frente a la pregunta de dónde se genera, dónde se construye aquello que se reproduce en la escuela, se construye en el mismo lugar en el que se reproduce. Y por lo tanto los espacios de resistencia están en el mismo lugar que el cotidiano. Y por eso por eso es tan potente el trabajo con el docente, incluso más que con el estudiante. Porque el docente es el que está tensionado por las múltiples posiciones en las que ha sido sujetado a través del poder. Esto significa que el docente es capaz de generar prácticas en Foucault de resistencia, en Freire de liberación, en la relación con los estudiantes, en la relación con sus pares, en la relación con los directivos, en la relación con otra autoridad. La posición en la que se ubica lo ubica como un particular tipo de sujeto sujetado, si seguimos como la nomenclatura de Foucault. Lo ubica en una posición que es privilegiada para los actos de resistencia, Foucault, para los actos de liberación exterior. A mí por eso, yo soy psicóloga, a mí por eso me gusta trabajar en la escuela. Porque Freire habla del discurso pedagógico y dice que el discurso pedagógico es un discurso de potencialidad, porque es un discurso que en sí mismo está fisurado, porque si ya ha sido construida para la reproducción de los poderes del Estado, de la reproducción de clases y de la cultura, si bien ha sido creada para eso, la escuela no solo hace eso. La escuela, por solo hecho de tener, incluso en el peor de los casos, un sueño de movilidad social, con todo lo que se puede significar, incluso por tener en el peor de los casos un sueño de movilidad social, la escuela es un espacio que permite soñar. Se lo dice Freire, que está poético, no está escribiendo. La escuela es un espacio que está profundamente fisurado y que por lo tanto es un espacio privilegiado para los procesos, si los queremos llamar de resistencia. Porque no tengo que trabajar en un hospital, en otra institución. Aunque para Foucault la escuela sea igual que un hospital de salud mental de la casa. ¿Alguna otra palabra, alguna reflexión, alguna duda? No, si hay alguna otra palabra. Es que resulta que se vino a la mente otra pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si bien posee su ideología marxista, se podría decir, también de Paulo Freire, qué pasa cuando, por ejemplo, en el marxismo se dice que los trabajadores de los servicios, porque en realidad no los productores, no los de manufactura, sino los de los servicios debiesen trabajar porque les gusta trabajar, no porque reciben un sueldo. No sé si lo entiendo, ¿no? Que por ejemplo, que en realidad no deberían existir los trabajadores de los servicios, o de los bienes intangibles, no de los productos manufacturados. No, tampoco se entiende, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, el profesor no produce nada manufacturado, sino que reproduce la ideología o docente en el sentido cómo a través del tiempo el profesor se va llenando con el sueldo que va recibiendo, y quizás no educa por ser una ayuda que le guíe, sino que más bien es un sujeto que desea, es como un flujo de deseo, como diría Deleuze. Entonces, ¿cómo se va llenando a través del sueldo Sí, pero es que eso es... el profesor? Mira, no sé cómo responderte sin ser pesado, entonces no te lo tomes a mal, ¿ya? Pero yo no sé qué profesor es este país trabaja por el sueldo. Pero si reclaman por el sueldo, entonces, ¿por qué? No, los profesores reclaman un poco por el sueldo. A ver, los profesores entre 1925, en donde la Constitución declara que la educación va a estar a cargo del Estado, y por lo tanto entre el 25 y el 29, que no me acuerdo cuántos años fue, que se crea la ley de instrucción primaria obligatoria, es que los profesores empiezan a organizar entre ellos, entre la década de los 20, que no me acuerdo si fue entre el 25 y el 29, y por ahí por el 58, las mayores reivindicaciones de los docentes eran salariales.
Solo en ese periodo la mayor reivindicación de los docentes era salarial. En el 58 y el 65, la mayoría de reivindicaciones de los docentes, si bien siempre tienen algo salarial, ganan solo poco, entonces tienen derecho a una reivindicación salarial, pero entre el 58 y el 65 la demanda de los docentes baja en términos salariales y empieza a aumentar en términos de participación en el diseño de política pública. Los docentes entre el 58 y el 65 lo que le reclamaban al Estado era mayor participación en el diseño de las políticas que a ellos les llegaban. Entre el 65 y el 73, los docentes reclaman por mayor formación pedagógica, por mayor formación como profesores. Entre el 73 y el 89, los profesores reclaman porque los dejan hacer las clases y dejan de matarlos. Y entre el 90 hasta el día de hoy, los profesores reclaman por mejores condiciones laborales que no son salariales. Los profesores reclaman porque, si bien el estatuto docente a comienzos de los 90 protege mucho de sus derechos, ya en el 96 lo flexibiliza, ya el año pasado lo vuelven a flexibilizar. Y la cantidad de... no nos imaginamos un ministro de salud que no sea médico, pero el ministro de educación puede ser cualquiera en Chile. Ya, o sea, no tiene que ser un profesor, pero no nos imaginamos un ministro de salud que no sea médico. Los profesores en Chile no reclaman desde hace rato, que no reclaman por reivindicaciones salariales, no reclaman por el sueldo, en estricto rigor. Un profesor que esté contratado 44 horas en el sistema municipal estaría ganando arriba de 700.000 pesos. ¿Qué profesor está contratado por 44 horas en el sistema municipal? Es que no contratan por esa cantidad de horas. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Con mucha... O sea, el espíritu de la jornada escolar completa era tener a los profesores trabajando jornada completa. Pero como nosotros tenemos un país bien curioso, en donde el diseño de política centralizado en el Ministerio de Educación, pero la implementación pública está descentralizada en sus tenedores, en el caso público o las municipalidades, es que nunca estamos como un encaje perfecto. Y lo que se diseña nunca se puede implementar porque es algo diferente. Es que la famosa jornada escolar completa no resulta en su espíritu de contratar a los profesores por 42 horas. Entonces seguimos teniendo la práctica de muchos profesores casi. Yo no sé qué profesor de filosofía logra 20 horas por colegio. Pues en el mejor de los casos, y ahora básicamente se reduce la cantidad de horas, tenemos 11 horas, lo que significa que tienes que trabajar en 4 colegios distintos. Eso no es el sueldo, porque no tienes la actividad rutinaria. No es el sueldo, y porque tenemos una política pública que se ha obsesionado con que los profesores trabajen a través del sistema de voucher. Tenemos una política pública que se ha obsesionado con que los profesores trabajen por competencia. Trabajen efectivamente compitiendo entre sí a través de la red de maestros, de los incentivos de la evaluación docente, etc. Cuando los profesores tienen identidad de funcionario público, tienen una identidad de sindical, una identidad que es diferente, que no funciona como el resto de los profesionales. Entonces, eso no va a resultar nunca. Algún día, ojalá la política pública lo entienda. Pero los profesores no luchan por el sueldo. Hace rato, de hecho, el valor hora nunca había estado tan alto. Pero luchan por otras cosas, luchan por condiciones de dignidad laboral.